Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy tendremos un interesantísimo tema, el tema de la Superintendencia de Electricidad, entidad responsable de regular, fiscalizar, supervisar y establecer los peajes y las tarifas eléctricas que debemos pagar. No te lo pierdas, será un tema extraordinariamente importante. Bienvenidos a Sabiduría Popular, el espacio donde el conocimiento, la historia y la cultura se entrelazan para entender el presente. Esta semana abordamos un tema vital para el desarrollo del país: la supervisión, fiscalización y regulación del sector eléctrico en República Dominicana. Nos acompañan tres voces clave del Sistema Eléctrico Nacional: Andrés Astacio, abogado experto en Derecho Público y Regulación Energética, figura central en la reforma de la Ley General de Electricidad; Dalvin Castillo, ingeniero electricista y matemático, con más de una década en los organismos reguladores del sector; Carlos Melo, estratega comercial con amplia trayectoria en experiencia de usuario, hoy enfocado en mejorar el servicio al consumidor desde la Superintendencia de Electricidad. En nuestro personaje del día, exploramos el legado de Carl Jung, pionero de la psicología profunda y del inconsciente colectivo. En Por si te interesa, la nevera, ese electrodoméstico cotidiano que transformó la alimentación y la vida moderna. Y en nuestro tema cultural, estamos al borde de una tercera guerra mundial, un análisis de los conflictos globales actuales y sus riesgos para la paz mundial. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia, nuestra mejor maestra. Es necesario que el mundo reflexione. Estamos al borde, y no quisiera decirlo, de una tercera guerra mundial. Las tensiones, la falta de respeto, las maneras de obligar a que otros estados hagan lo que les parece bien a una determinada nación porque se considera más agresiva o más poderosa. ¿Cómo es posible que las naciones estén obligando a Irán a que no tenga unas determinadas armas cuando ellos las tienen hace tiempo? ¿Cómo es posible que Irán entonces quiera que no exista Israel cuando es una realidad de que es un pueblo con todas las características de una cultura desde hace más de 3.000 o 4.000 años? La insensatez está predominando en el mundo. Se han perdido los controles. Estados Unidos no puede identificarse en simpatía con Israel o con cualquier otra nación, pero en cambio no debe participar en ataques menos nucleares, ni de misiles, ni ataques que pudieran asolar la existencia de pueblos porque sean amigos, enemigos, simpaticen o no simpaticen con un amigo suyo, como es el caso de Israel. Un ataque demoledor de Estados Unidos a Irán sencillamente lo colocará como un ataque salvaje cualquiera ante cientos de pueblos, ante culturas milenarias completas, como serían los árabes, los musulmanes, los chiitas por un lado, los sunitas por otro. Irán es el antiguo persa, una cultura milenaria, pero para que se sepa los enconos reservados que hay allí, el persa fue la nación que hizo esclava a Israel 567 años antes de Cristo, y el pueblo entero hebreo, el pueblo hebreo entero fue trasladado a Persa como esclavo y allí sirvió por años. Todos estos rencores históricos no tienen sentido mantenerlos hoy. Lo que debemos es trabajar todos juntos por la paz.
compartir los avances tecnológicos que hemos alcanzado. Las guerras interrumpen los procesos de lucha contra la pobreza, interrumpe la generación de riqueza, vuelve atrás los avances de la civilización. Dijo Albert Einstein que él no sabía cómo iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Lo único que él sabía es que iba a tener que ser después. Cualquier otra guerra tendríamos que pensar, pelear con palos y piedras. ¿Qué significa esto? Dicho por el hombre más inteligente del mundo, que una tercera guerra mundial sería sencillamente asoladora. Una sola bomba atómica de las modernas, de las bombas térmicas, de las de hidrógeno, equivale a 10.000 bombas como las que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto de 1945. Somos de opinión que no importa qué bombas tengan los pueblos, si a eso nos ha llevado el nivel de desarrollo de la ciencia y la tecnología al día de hoy. Es más, Estados Unidos puede reflexionar y recordar que la Unión Soviética tuvo cerca de 9.000 armas atómicas y que nunca le lanzó una, ni Estados Unidos se la lanzó a la Unión Soviética, ni la Unión Soviética se la lanzó a Estados Unidos. Que hasta el día de hoy las únicas 2 bombas que han sido lanzadas fue las que lanzó Estados Unidos a propósito sobre Japón el 6 y el 9 de agosto de 1945. De manera que dudar de que todo el mundo se propondría lanzarle bombas atómicas a otro, ese no es un pensamiento correcto, porque hasta ahora el único que la ha lanzado ha sido el propio Estados Unidos. Esta semana en Sabiduría Popular nos adentramos en un tema esencial para el desarrollo económico y social del país, la supervisión, fiscalización y regulación del sector eléctrico en la República Dominicana. Para ello, contamos con 3 panelistas de excepción, cuyas trayectorias y conocimientos garantizan un análisis profundo, técnico y humano de esta compleja realidad. Nos acompaña el licenciado Andrés Astacio, jurista con amplia formación en economía y regulación de servicios públicos. Es especialista en derecho administrativo y estrategia de conflicto y ha sido pieza clave en la reforma de la Ley General de Electricidad. Su experiencia como consultor jurídico y ex vicepresidente de las empresas distribuidoras de electricidad le permite ofrecer una mirada integral desde lo legal, lo estructural y lo institucional del sistema eléctrico dominicano. También está con nosotros el ingeniero Dalvin Castillo, destacado profesional en el ámbito técnico y académico. Con maestrías en energías renovables y matemática pura, ha ocupado posiciones de liderazgo tanto en la Superintendencia de Electricidad como en el organismo coordinador del Sistema Eléctrico Nacional. Es además docente universitario y coautor de publicaciones especializadas, lo que le brinda una visión analítica y crítica sobre la regulación y operación del Sistema Eléctrico Nacional. Y completando nuestro panel, recibimos al licenciado Carlos Melo, un estratega en mercadeo y experiencia del consumidor, con más de 25 años en el mundo corporativo. Actualmente, desde la Superintendencia de Electricidad, trabaja en la mejora de la experiencia del usuario final, aportando una perspectiva centrada en el servicio, la atención al ciudadano y la percepción social del sistema eléctrico. 3 miradas distintas, complementarias y necesarias para entender mejor un sector que impacta directamente en la calidad de vida de todos los dominicanos. Bienvenidos a este espacio de análisis, diálogo y sabiduría compartida. Saludos amigos de Sabiduría Popular. Hoy tenemos un tema fundamental. Es el tema de la supervisión, la fiscalización y la regulación del sector eléctrico, que una vez estaba tan integrado que una sola entidad generaba, transmitía, distribuía, cobraba y era hasta policía eléctrica. Esa era
la Corporación Dominicana de Electricidad, formada en la dictadura de Trujillo en 1955, al comprar de la empresa Stone Western de Canadá, una empresa que operaba el sistema eléctrico en República Dominicana desde 1930, cuando apenas se consolidaba eso de la industria eléctrica, después de haber sido instalado en el 1882 en Wall Street los primeros 10.000 bombillas por el propio Thomas Alva Edison. De manera que el país fue creciendo, fue desarrollándose y llegó un momento en que era insostenible que una sola empresa, una sola entidad, pública por cierto, sometida a los caprichos de quien gobierna, de los intereses políticos, sin ninguna racionalidad de mercado, pues manejara el sistema eléctrico que ya se expandía a partir de los años 1966-67, empezó la expansión con la democracia a un consumo que iba creciendo cerca de un 7% y todavía no deja de crecer de una manera que pudiéramos decir casi salvaje. Por eso, creo que fue el 6 o el 16 de marzo de 1998 que se emite el decreto 118-98, creando la Superintendencia de Electricidad, adscrita antes a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Es luego, en el 2001, que el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID nos hicieron una visita, siendo nosotros presidentes del Senado, en 1998. Y me dijeron, mire, parece ser que todos los sectores en que ustedes se han dispuesto, teniendo tan poco tiempo en la presidencia del Senado, pues las leyes fundamentales se han ido aprobando. Venimos a pedirle que por favor se ocupe de la de electricidad y le va a hacer un gran aporte al país. Entonces, habían 3 proyectos de leyes que tenían un tiempo, nunca se podían aprobar. Yo lo tomé, los estudié, los concilié y a eso le agregué la reforma del organigrama del sector. Y entonces entendí que no era bueno eliminar la CDE y por eso le pusimos CDE con 13, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y nosotros un domingo a las 4 de la tarde no pusimos en eso y al otro día a las 7 de la mañana llamamos a César Sánchez, que era el administrador de la CDE, y le dije, bueno, tenemos aquí un nuevo organigrama, te lo voy a enviar con un mensajero, yo vivo cerca, estúdialo bien y dentro de 2 horas devuélvemelo porque hoy mismo lo voy a someter al Congreso y ese mismo día a las 5 de la tarde ya estaba aprobado en primera lectura. ¿Y qué hicimos allí? Bueno, no solo la CDE como holding, sino también incorporar la creación de la incorporación, porque ya estaba creada, de la Comisión Nacional de Energía, de la Superintendencia, pero luego creamos de manera original, nunca se había hecho ni siquiera el esfuerzo, nosotros fuimos que creamos la ETED, la EGI y la UER. La UER, porque después de terminar todo el esfuerzo del diseño dijimos, ¿y quién va a atender las demandas de los postes, de los 5 kilómetros de cable, de la gente cuando todo lo hayamos integrado en grandes instituciones? Entonces ahí creamos la unidad de electrificación rural y suburbana. Bueno, de eso nos sentimos nosotros satisfechos de haber podido hacer. Claro, eso fue el primer paso y a eso se ha ido agregando
mejorías, reformas, atendiendo a cómo convenga mejor al sistema. Hoy tenemos aquí al propio administrador general de la Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana, el licenciado Andrés Astacio. También tenemos a Dalvin Castillo Ramírez, quien es director de fiscalización del mercado eléctrico mayorista de la superintendencia. Y él deberá saber más que nadie cómo opera el organismo coordinador, esa mesa de transacciones de la energía que se tiene que hacer todos los días y siempre. Y bueno, en todo esto. De manera que démosle la bienvenida. Va a entrar en el segundo segmento el Carlos Melo Bosques, quien es asesor en experiencia de usuarios finales de la superintendencia. De manera que vamos a pedirle al licenciado Andrés Astacio que nos diga cuál es, de manera educativa, qué quisiera él explicarle al pueblo dominicano que a su juicio el pueblo deba saber en términos de las grandes funciones de la Superintendencia de Electricidad. Muchas gracias, ingeniero, por la invitación para poder hablar con la población sobre qué es la superintendencia. Como bien usted dijo, la superintendencia se crea en esa ley que ustedes aprobaron hace ya 24 años. 125-01, hace 24 años, don Ramón. Ahora en julio cumple 24 años. 24 años. Nuestra función es básicamente ser el ente regulador de la industria eléctrica. ¿Qué significa el regulador? Hay un ente, hoy día en la estructuración actual del sistema, hay un ente rector, creador de las políticas públicas, que es el ministerio. Las políticas públicas que se crean son los lineamientos generales que debe de seguir tanto el sector público como privado para lograr los objetivos nación que tenemos con la industria eléctrica. El primero, como bien usted mencionó, es satisfacer una demanda eléctrica creciente. Para poner un ejemplo, en el año 2018, hace tan solo 7 años atrás, la demanda eléctrica del sistema dominicano era de menos de 2.500 megavatios. Hoy día, nosotros esperamos una demanda pico para este año cercana a los 4.000 megavatios. Es decir, República Dominicana ha crecido prácticamente un 75% en este periodo de 7 años. Entonces, hay una política pública para satisfacer esa demanda, que es, el presidente Abinader ha definido todo un plan de expansión de generación que se está ejecutando en este momento de cara a la década completa. Se están instalando, desde la perspectiva de generación térmica, casi 2.000 megavatios en este instante. Todos, o prácticamente todos, con el apoyo o con la iniciativa del sector privado, salvo la repotenciación de las hidroeléctricas que está realizando la empresa de generación hidroeléctrica, que es propiedad estatal. Pero también está dentro de ese plan la expansión y la penetración de la generación renovable. República Dominicana ha pasado de tener menos de 500 megavatios en el año 2020 instalados a acercarlos ya a los 2.000 megavatios instalados en este año. Es decir, en renovable, solo en renovable. Es decir, desde que el presidente Abinader asumió la presidencia, diseñó e implementó esta política pública, el país está duplicando su capacidad de generación. Ahora bien, esa es la política pública. Esa política pública... Pero usted la superintendencia no solo tiene la responsabilidad de regular, fiscalizar y supervisar, sino también de establecer los peajes y las tarifas. Efectivamente, porque esa política pública, don Ramón, tiene que aterrizarse en un mercado. Y hay alguien
que tiene que verificar que constantemente se aplique y que las decisiones y actuaciones de todos los agentes que operan dentro de la industria, que es una industria con varias fases en su cadena, estén alineadas a la política. Entonces, ahí entra la Superintendencia de Electricidad. Porque lo primero siempre va a ser suplir el servicio. La primera necesidad que tiene no solo la República Dominicana, cualquier país, es suplir el servicio. Entonces, nosotros como ente regulador tomamos la política pública y la convertimos en normativa fiscalizable de operación que tienen que llevar los agentes. Una de esas normativas fiscalizables es la determinación de costos en cada uno de los eslabones de la cadena. Esa determinación de costos, a su vez, se va a traducir en eso que usted mencionó. ¿Cuál es el precio de la electricidad para cada nivel de transformación? Es decir, cada nivel de tensión, cada usuario final. ¿Por qué hago esta acotación de cada nivel de transformación? La electricidad se produce en centros de producción que no necesariamente están en los mismos puntos de consumo. Por ende, hay que trasladarla desde el punto de producción al punto de consumo en la misma unidad de tiempo. Porque el sistema eléctrico, y eso lo explicaría Darwin mejor que yo, requiere que haya una sincronía entre consumo y producción al mismo tiempo. Entonces, eso exige que haya unos niveles... Hasta que instalemos los parques de almacenamiento. Que esa es otra parte que vamos de eso tenemos que hablar después. Exacto. Entonces, para llevar la electricidad, para poner un ejemplo, estamos instalando ahora mismo 3 grandes centrales en Manzanillo, Montecristi. Esas 3 grandes centrales, el mayor centro de consumo será el Distrito Nacional, será la ciudad de Santo Domingo, porque es el mayor centro de consumo del país completo. Para traer esa electricidad de Manzanillo tenemos que hacer una línea de 345 kilovoltios. Que por cierto, siendo el Cibao y siendo la parte norte del país la más extensa y la de mayor consumo, no tiene centro de generación, no, excepto en La Vega y en Pimentel, que es porque lo que había en Puerto Plata se desmanteló. Entonces ahora es que va a ser un contribuyente en la generación, que lo que hasta ahora ha estado es de norte, es consumiendo lo que produce el este. Exacto. Y el sur. Históricamente, como bien usted dice, la costa norte de República Dominicana o el norte del país ha sido un importador de electricidad. Ahora va a ser el gran exportador de electricidad. Y esto es producto de la visión y de la política pública que ha diseñado el presidente, que ha diseñado esta administración. Entonces, traemos esa energía desde Manzanillo hasta la capital. Eso es una línea de 345 kilovoltios que tiene un costo. Pero a 345 kilovoltios es una potencia demasiado fuerte para cualquier elemento de uso. Entonces eso hay que distribuirlo. Y se va transformando en niveles de tensión hasta que llega a lo que usamos todos nosotros en nuestra casa, que es electricidad a 110 y 220 voltios. Cada nivel de transformación tiene un costo. ¿Por qué? Porque hay que repagar esas inversiones. No, pero además, agréguele a eso, que transmitir electricidad por un cable, por un conductor, eso tiene una resistencia que hay que vencerla y una pérdida que tiene un costo. Claro que sí. La transformación de una etapa a otra tiene un costo. Todos esos son costos. Como costo tiene, usted instala un inversor en su casa, usted se siente relajado, vencí los apagones, pero prepárese a pagar el costo de un inversor que entre tomar la electricidad, transformarla en química, almacenarla en la batería y luego retirarla para servirla de nuevo, pierde 30% mínimo. Sí, mire, aquí hacemos un paréntesis, esto es muy bueno
que usted lo trae a colación. Nosotros hicimos hace unos años un estudio para determinar cuál era el patrón de consumo de los usuarios residenciales. Y en el segmento de las personas de ingreso medio bajo, nos encontramos con la sorpresa de que el equipo que más electricidad consumía era el inversor. Claro. Y para colmo de males, era una traslación del consumo en el momento que tenían luz para el momento que no tenían luz, con pérdida y baja calidad, que es una de las razones por las cuales en la política pública que aplica el gobierno del PRM se eliminó la programación de apagones, porque sencillamente no estábamos ahorrando nada y estábamos trasladándole, históricamente se le estaba trasladando. Eso es muy inteligente eso que estás diciendo. No es una tontería eso. El llegar a la conclusión de que mientras usted más apagones obliga a los consumidores a usar al máximo los inversores y que el inversor tiene como consumo de un 23 a un 27%. Eso lo pierde también el sistema. Claro que sí. En ineficiencia eléctrica. Y además es ineficiencia eléctrica que a su vez se transforma en pérdida de bienestar para la ciudadanía. Porque la electricidad tenemos que entenderla como el motor de la economía y la vida cotidiana en esta época. O sea, yo siempre he puesto el símil, la electricidad es algo así como el aire. Nosotros aquí estamos hablando de mil cosas, pensando en mil cosas, pero no hemos pensado de que estamos haciéndolo porque esta habitación tiene oxígeno, porque el oxígeno está dado. Es lo mismo con la electricidad. Nadie piensa en la electricidad hasta que le falta, porque es muy básico, es un bien excesivamente básico. Entonces, por eso es la política de suplamos el servicio, determinemos bien los costos y garanticemos que la demanda, el crecimiento de la demanda, sea satisfecha no solamente hoy, sino en el futuro. Porque el gran tema, no problema, que tenemos en la industria eléctrica es que el activo más valioso es el tiempo. Porque las infraestructuras eléctricas, por ejemplo, nosotros por más que querramos, no podemos decir que vamos a construir una planta en menos de 36, 48 meses. ¿Por qué? Porque sencillamente es imposible. Digámoslo de esta manera, el sector eléctrico es el que le pone el valor al tiempo. El tiempo que usted pierde lo paga, pero muy caro después. Se paga muy caro porque se lo paga en paga bienestar. El país, lo paga todo el mundo. Sí, no, se paga en bienestar. Se paga en el bienestar de las personas. Porque una planta eléctrica pequeña se compra hecha en la ferretería, pero una planta que es un complejo industrial, que son como 20 plantas en una, porque la generación de vapor es una planta, la generación misma de electricidad es una planta, la transformación de la electricidad del nivel de tensión en que se produce para poder llevarla al nivel de tensión en que se va a transmitir es una operación unitaria, pero que le podemos llamar una planta. Si es a carbón, moler el carbón es una operación industrial. Es otra planta, una operación industrial. El manejar las toberas para inyectar ese carbón pulverizado para que arda como si fuera gasolina, interprételo como tal. Es decir, y entonces manejar las turbinas o los generadores es cada uno de ellos. Entonces, una planta eléctrica son muchas plantas que alcanzan armonía cuando alcanzan cuando llegan al estado estacionario, sistémico. Por eso, los pueblos tienen que entender que el gobernante que le falta en la planificación, que no cumple la planificación, le está haciendo un daño irreparable. Por eso, estos 50 años que tenemos de déficit
que se va acumulando en vez de resolverse, esto deberíamos encontrar a quién cobrárselo, porque están ahí los culpables. ¿Sí? Y le digo algo más, no es solamente la complejidad del sistema, también es el costo. O sea, y es una cosa que los dominicanos debemos de entender y de tomar conciencia de ello. La electricidad es el servicio de entrada al disfrute de los otros servicios, pero es costoso. Esa complejidad, toda esta estructura, la hace costosa. Y tenemos que tener conciencia, primero, de que tenemos todos que contribuir a pagar por ella, pero también tenemos que tener conciencia en el uso que le damos. O sea, yo siempre digo, la electricidad es como, la conciencia que tenemos que tener con el uso de la electricidad es igual que la que debemos de tener con el agua cuando hay sequía. Es un bien escaso y esencial para la vida de hoy. Entonces debemos de pagar lo que cuesta, pero también administrarla, porque también administrándola bien, minimizamos el impacto que tiene en nuestros bolsillos. Bueno, para dejarlo descansar a usted un ratito, vamos a decir que hasta ahora nunca nos hemos preocupado por la eficiencia eléctrica. En los hogares dominicanos, cuando se habla de electricidad, solo saben hablar de voltaje y de la factura. Pero a nadie se le ocurre saber qué es lo que es la frecuencia. Algunos, cuando tienen que pagar demasiado por el factor de potencia, entonces tal vez eso sepan, pero no saben lo que es una armónica, es decir, un sistema armónico. No se sabe nada de eso. ¿Por qué? Porque cuando los países están en crisis, no están preocupándose por la calidad de la electricidad, lo que quieren es tenerla, aunque sea mala, pero tenerla. En la medida que vayamos resolviendo el tema de un suministro estable, suficiente, entonces la superintendencia va a tener otro reclamo, la calidad de la electricidad. Que de eso, usted que se encarga del mercado de mayorista, ¿qué es eso? Mercado de mayorista, ¿qué es? Bueno, el mercado eléctrico mayorista es el mercado donde convergen los diferentes agentes, empresas del servicio de generación de electricidad. Allí convergen los generadores, que son los productores de energía, aquellos que toman el sol, lo convierten en electricidad, o toman el viento, lo convierten en electricidad, o aquellos que toman el carbón, el agua, toman el gas y lo convierten en electricidad. Aquí en el país tenemos numerosos generadores de electricidad que utilizan diferentes fuentes de energía primaria para convertirlo en electricidad. Son los generadores. Por otro lado tenemos el transmisor, es aquella empresa eléctrica de transmisión estatal, ETED, que toma la energía generada por los generadores y a través de sus redes, que son aquellas torres de celosías que vemos en la carretera, la llevan desde el punto de generación al punto de consumo o aquellos lugares donde la energía es transformada para luego ser llevada por las empresas distribuidoras, que sería el otro actor, donde están de este, de norte, de sur, las mayoritarias conocidas por todos, y con más esos, los sistemas aislados. Más los sistemas aislados que ya trabajan su generación, transmisión y distribución de manera particular dentro de cada sistema. Entonces, esos agentes, generadores, transmisor, distribución, son los que interactúan en el mercado eléctrico mayorista. Bueno, entonces, pero descríbanos eso. Por la mañana, como de 12 de la noche a 7 de la mañana, el consumo casi es estable. ¿De cuánto es en el país? Bueno, el consumo temprano en la mañana, dígase antes de las 7 de la mañana, anda por los 2.300, 2.400 megavatios. Correcto. Entonces, pero ahí empezamos la actividad de toda la sociedad, de las entidades, de las empresas, de los hogares, y entonces ahí hay una mesa donde concurren, ¿cómo que se llama el que dirige eso? El organismo coordinador. Sí, pero él tiene un nombre. Organismo coordinador del sistema eléctrico. El ingeniero que lo dirige. Manuel López San Pablo. Exactamente, Manuel López San Pablo,
que ahí están los distintos ofertantes de electricidad, y él dice, vamos a decir que él dice, necesito 300 megas. ¿A qué precio? ¿Quién me lo suministra? ¿Es así? Correcto. Bueno, en el tema del despacho, dígase, al momento de poder suplir la demanda que se tiene en un momento, a través, bueno, eso se programa, pero lo que se hace... porque hay contratos y hay spot. Correcto. Entonces, en el despacho, los generadores ofertan su energía a un precio, a un costo variable de producción, donde cada generador tiene su costo variable de producción. Ellos envían esos precios, esos costos al organismo coordinador, y el organismo coordinador hace un despacho por optimización de precios. Es decir, él despacha el más barato primero, luego despacha el más caro, y así se van despachando hasta que se suple la demanda. Se va despachando desde mínimo costo hasta mayor costo. El organismo coordinador lo que hace es que programa ese despacho, pero el despacho efectivo se hace en el centro de control de energía, que es donde ya se trabaja en el tiempo real ese despacho de energía, desde mínimo costo hasta mayor costo. Bueno, tenemos que hacer una pausa y vamos a incorporar a Carlos Melo Bosques, asesor, el que tiene la experiencia en usuarios finales de la superintendencia. Él se va a incorporar, pero nosotros queremos comentar que República Dominicana tiene que ponerse de acuerdo sin mezquindades en esto del sistema eléctrico. Porque aquí, si un partido de oposición se niega a convenir un pacto eléctrico o un grupo de empresas, no le está haciendo daño al que está en el poder. Porque si en este pueblo se llevaran anotaciones de las posiciones que asume cada senador, cada diputado, cada político, hay gente que lo menos que estaría era presa por haber causado retrasos culpables que han tenido un costo extraordinario para la economía del país, porque ¿cuánto vale el kilovatio, el megavatio que no se sirve y que genera un apagón? ¿Cuál es el costo en la economía? De todo esto debemos ir aprendiendo nosotros, la gente sencilla, la gente de la calle, eso que solo sabemos de las facturas que nos llegan, que a veces no tenemos con qué pagarla. Imagínese usted no tiene con qué pagarla, pero usted no sabe que el subsidio que tiene esa factura tal vez es más de lo que usted va a pagar. ¿Cómo sería si le cargaran de manera sincera, sin subsidio, de que de 0 a 100 kilovatios tiene un precio, de 101 a 200 tiene otro, en fin, hasta llegar a 700? Eso de manera global. Estábamos haciendo los cálculos esta mañana y esos son 850 millones, que cuando decimos que el Estado está subsidiando 1.400, 1.500 millones, no es que se está perdiendo todo eso, es que usted mismo en los que están pagando se le está subsidiando 850 millones. Hay muchas cosas que tenemos que aprender. Vamos a hacer una pausa. Sí, continuando en Sabiduría Popular, estamos ahora con la presencia de Carlos Melo Bosques, quien trabaja en el tema de los usuarios finales. ¿Qué pudiera contarnos Carlos Bosques, con ese apellido tan algo especial que él tiene? ¿Qué pudiera contarnos del papel que él realiza para que la venta de energía, subsidiada o no, a los usuarios sea un ejercicio, un servicio que en vez de generar disgustos y antipatía, complazca y la gente valore lo que realmente representa la energía, porque la energía es la vida misma?
nosotros tenemos un libro que ahorita va a salir en pantalla, que es el Tratado de Energía Moderno, y buscando para preparar este libro, nos dimos cuenta que la energía, primero, no sabríamos pensar sin la electricidad, porque prácticamente cada pensamiento es un circuito eléctrico. Entonces, la energía que se sirve para mantener la sociedad operando es tal vez el acto más noble que se realiza en la sociedad. Desde el punto de vista de experiencia de usuario en la superintendencia, nosotros estamos abocados a generar siempre la forma de poner al ciudadano como el ecosistema de todo lo que nosotros hacemos. Buscamos educarlo, buscamos que aparte de que conozca sus derechos, también pueda conocer sus deberes en este tema de energía eléctrica, este mercado tan competitivo y tan necesario que es para la vida diaria nuestra. Porque si bien es cierto que tenemos, como decíamos ahorita, energía que es costosa desde que se produce hasta que se lleva al punto de consumo, también tenemos una falta de conciencia de muchos ciudadanos que no reconocen ese costo y no hacen el pago. Y con ese sentido, entonces, nosotros tenemos que tratar de educar que así como tenemos también los derechos, también hay deberes de poder hacer el pago de la energía que consumimos y que esto sirva para mantener un sistema que es un sistema complejo, funcional. Del consumo de energía de la familia, posiblemente el 60% sea por los acondicionadores de aire. Hoy en día tenemos muchos equipos en la casa que son que consumen mucha energía. Tenemos el microondas, tenemos el air fryer. El acondicionador del aire también es un equipo que consume, pero consume al principio cuando arranca y luego entonces se estabiliza. Pero Sí, eso sí es un inverter de cierta calidad. sí, lo que sí también llamamos a la ciudadanía es a utilizar el aire en una temperatura que sea agradable, 22, 23. 23 por lo menos. ¿Por qué? Porque cada vez que bajamos 1 grado a partir de 23, eso implica alrededor de un 2% más de consumo. Entonces, entendemos que poniendo el aire en 16 o en 17 vamos a poder enfriar la habitación y la verdad es que eso no, nosotros no tenemos una construcción que sea eficiente. Pero para usted tener el aire a 16, usted tiene que tener los ojos azules y ser rubio. Un latino, un mulato, ¿qué es lo que busca con una temperatura de 16 grados? Por eso que le digo que es desinformación. El usuario cree que poniéndolo en 16 o 17 va a enfriar más rápido la habitación y lo que genera es ineficiencia en el consumo. Ahorita hablábamos de la conciencia que hay que crear de eficiencia eléctrica en el hogar y eso es parte de lo que nos toca educar también. Entonces, de una persona que gane 50,000 pesos, que como nos gusta tanto el vivir cómodo, y eso es irreprochable, pero a un hogar que le entre 50, 60,000 pesos, que es más o menos va siendo el promedio del país, cuando trabaja 2 de la familia, estamos hablando del promedio nacional, el gasto en electricidad, yo quiero que usted me lo descomponga. ¿Cuánto de esos 60,000 usualmente paga por electricidad? Así si hablamos de consumo promedio, una residencia donde ambos trabajan y generan 60,000 pesos de ingresos debe tener un consumo de unos 5,000 pesos de electricidad. Y eso es lo que es un 10%. Es correcto. 10% del consumo. Eso si queremos verlo como consumo del ingreso, la verdad es que es muy variable porque puede ser que tenga ingresos bajitos, pero igual en su casa tenga equipos que consumen electricidad. Sí, pero estamos poniendo como ejemplo para no ir a una idealización compleja. Sí. Entonces, lo que queremos decir que con eso tiene temperatura de conservación para conservar todos los, Sí, los alimentos, su nevera. Sí. Pero con eso tiene el microondas, el air fryer, con eso tiene
también planchar la ropa, la iluminación y el acondicionador de aire. Entonces lo tenemos todo con solo el 10% de los ingresos. Poniéndolo en esa perspectiva, pudiéramos decir que sí. Les recuerdo que la tarifa eléctrica de baja tensión ya no se toca desde abril del año 2022. Sigue siendo la misma tarifa. Lo que pasa es que la tarifa es escalonada y para consumo, por ejemplo, los primeros 200 kilos son a 6 pesos, luego hasta 300 son pero a 8. ahí quiero yo que me lo analice, porque lo que queremos es educar, que la gente quede plenamente consciente de qué le están cobrando y qué le están regalando. De esos 5,000 pesos, desdóblemelo. Ok, le puedo decir, de esos 5,000 pesos que hoy en día el usuario está pagando, está recibiendo un subsidio directo en la tarifa porque la tarifa técnica supera por mucho lo que se está hoy en día aplicando. Esto es parte de una política que viene desde el gobierno central. Para consumir 5,000 pesos, ¿cuántos kilos debe estar? Por debajo de 700 kilos. Por debajo de 700. Sí. Pero entonces está subsidiado de 0 a 200 es a 6 pesos. A 6 pesos. Hasta 300 es a 8. Luego hasta 400 es a 12 y luego a partir de 700 ya es a 13. Y le estoy diciendo números redondos porque entonces, la distribuidora tiene de esos centavitos de 5,000 diferencia. me da la impresión rápido así, de que le están subsidiando, le están regalando de los 5,000 como 2,200. Sí. 50%. Sí, un 50%. Sí, porque de 0 a 200 Sí. paga menos de la mitad, le están regalando la mitad. Entonces, de 201 A 300. a 300 le están regalando el 45%. Sí. Y entonces de 300 a 400. 400, ya ahí lo que les regalan es como el 30, 35, 35%. 35%. Eso quiere decir que de los 5,000 le están regalando 2,200 o 2,300, pero quiero decir la verdad, yo lo hice, lo calculé esta mañana. Entonces, eso está bien que se haga, porque como la electricidad es todo dólar, tiene dólar el gobierno dominicano, porque dólares son los cables, dólares el combustible, dólares son todos los equipos, todo. ¿Y qué culpa tiene un gobierno de que los insumos importados sean caros? Eso hay que plantearlo un día en la economía, porque decimos el gobierno debe desmontar los subsidios eléctricos, pero esos 1.500 millones que se subsidian, hay 850 que son esos subsidios que están en la factura. Sí. Luego, ¿de dónde vienen los otros 650 millones? Hay otro componente del subsidio que ya sí es la energía servida que no se factura y no se cobra. Que esas son ya estas personas que están en los diferentes barrios que yo le mencionaba ahorita, que además de sus derechos deben conocer sus deberes, que hoy en día consumen electricidad, pero no la están pagando. No todo, porque de esos 650 están las pérdidas, que son naturales en todos los sistemas, y que para una sociedad como esto, el nivel de pérdida debe ser como un 12%. Lo que pasa es que la pérdida está incluida ya en el VAT, que es el que se utiliza para la tarifa. Ajá. O sea, ya esas pérdidas técnicas ya están contempladas en el cálculo de la tarifa. Ahora bien, las que sí el gobierno central luego tiene que pagar subsidios son las que quiere hacerle subsidio a la tarifa para ayudar a los más necesitados en esos niveles de consumo más bajos, en la tarifa escalonada, y las pérdidas que son porque las personas simplemente están consumiendo y no la pagan. ¿Cuánto realmente la gente se está robando? Ese es un número bien interesante. Lo que sí vemos es que las pérdidas que 400, 500 millones. Vemos que ronda el 45% de la energía. No, porque eso es todo lo que dejan de cobrar
distribuidora. Ya dijimos que hay 850 que han sido todas las políticas que se han ido tomando, que se acumulan y hoy representan 850. Difícil de eliminar eso. Lo que queremos que la gente sepa que eso no es un robo, eso es un subsidio legal que se está dando, que tal vez no debería ser, pero es. Sí, es correcto. Entonces, ¿cómo cree Carlos Melo Bosques que la superintendencia podría contribuir a reducir esos niveles de escape, digamos, o energía no cobrada? La verdad que esa es una pregunta un poquito, vamos a decir que difícil por mí de contestar, porque la Superintendencia de Electricidad es un organismo que es regulador y fiscalizador. Y desde mi punto de vista, las normativas que se están emitiendo, tanto para lo que es el reglamento como para la parte de calidad comercial, están ahí. Lo que pasa es que al final, quienes deben aplicar las medidas correctivas son las distribuidoras, que son las que tienen los clientes. No, pero entonces ustedes tendrían papel fácil. Repita qué es lo que ustedes dicen que deben hacer y que ellos no hacen. Y esa sería su respuesta. Sí. Es que queremos que no se sientan atacados, porque nosotros como órgano regulador, nosotros como órgano regulador velamos por todos los agentes del sector, incluyendo la distribuidora. No, pero decir que las distribuidoras no están instalando los debidos medidores y seguir dando excusa de por qué no los ponen, no, a alguien hay que decirle la verdad. Porque si no se la van a decir a uno. Porque la superintendencia no solo regula, fiscaliza, supervisa y establece peajes y tarifas, sino también que la gente lo puede ver como responsable, cuando a lo mejor está haciendo bien su trabajo. No es con espíritu de acusar, pero de establecer las responsabilidades. Sí, no. De hecho, ingeniero, el tema de las pérdidas eléctricas ha sido un tema recurrente en la historia de nuestro país. Si le ponemos números, la verdad es que de los 1.400 millones de dólares que el año pasado el gobierno transfirió de manera directa a las distintas entidades del sector, 850 son, como usted dice, subsidio a la tarifa eléctrica. Es un subsidio directo al usuario. El restante sí son las pérdidas comerciales. Son unos 450, 500 millones de dólares, que tienen dos componentes. Por un lado está el componente del usuario. El componente del usuario que es parte de lo que mencionaba Carlos, que nosotros estamos tratando siempre de hacer, que es educarlo, recordarle sus deberes, pero también hay un componente de inversión, inversiones rezagadas. Las distribuidoras... Inversiones rezagadas, que no se han hecho a tiempo. Que no se hicieron a tiempo. Hace un rato hablábamos de que el mayor activo en esta industria es el tiempo. Hubo inversiones en las líneas de distribución, hubo inversiones en la actualización de los sistemas comerciales de las distribuidoras que no se pudieron hacer a tiempo, que ahora se están haciendo, pero que son de verdad las inversiones que permiten controlar ese fenómeno llamado pérdida. Las pérdidas no se controlan solamente con instalación de cables, con instalación de medidores, es todo un ciclo comercial. Es llevarle la energía al usuario a su medidor, pero después ir a leer el medidor. Después de leer el medidor, facturarlo. Y protegerlo todo para que no se viole. Para que no se viole. Entonces, ese ciclo requiere, para ponerle un ejemplo tan sencillo como que el sistema comercial que hoy se está actualizando en las distribuidoras es un sistema que se hizo en el año 2002. 2002, 23 años. Se está actualizando en este momento. Se están instalando una cantidad importante de sistemas de medición, pero para que tengamos una idea, en el año 2021, 2020, se tenía más de 1 millón de los 3 millones de usuarios que tienen las distribuidoras
en estimación. Y que no leían. Que no tenían medidores y se están instalando los medidores. Entonces, es todo un conjunto de situaciones que se habían dado y que venían siendo que se vienen arrastrando a través de muchos años. Y que eran tal vez lo que explicaban situaciones ilógicas. Porque, por ejemplo, el gasto del gobierno el año pasado en el sector eléctrico fue alto. Y no voy a decir que no lo fue. Fueron 1.500 millones de dólares, 1.500 y algo. Pero, si usted se fija, antes, en el año 2019 específicamente y el 2018, para que tengamos estos números en la mente, sin que todos los dominicanos tuviéramos luz, al gobierno le costó en el año 2018 1.800 millones de pesos el sistema eléctrico, de millones de dólares. Y en el año 2019, 2.100 millones de dólares. Tuvo que transferir a el sistema eléctrico el gobierno de manera directa. Entonces, tiene que ver con mucho. Y hoy 1.400. Y hoy 1.400. ¿Qué quiere decir eso? De 2.100 son 700 millones menos. No tiene energía todo el mundo todo el tiempo, pero el sistema ha mejorado. ¿Y cuánto que ustedes dicen que están supliendo electricidad? ¿Un 90 y cuánto por ciento? Entre un 98 a un 99%. Evidentemente, y ahí siempre le hago la acotación, eso es un número general. Sería, ustedes que son matemáticos, lo explicarían mejor que yo, pero eso se puede decir que es una mediana. Ahora bien, evidentemente hay usuarios que se salen de la estadística, gente que lamentablemente por alguna situación, que hubo una falla, alguna situación externa, alguna externalidad, tuvieron anoche un corte de electricidad, tuvieron 8 o 9 horas sin energía. Nosotros desde la superintendencia estamos constantemente fiscalizando a las distribuidoras para tratar de minimizar esa ocurrencia de hechos. Pero en términos generales, hoy día se suple entre el 98 y el 99% de los requerimientos del sistema eléctrico nacional. Entonces, ustedes confirman de que el dar plena, digamos, suministro pleno, le ha traído al sistema ahorros impensables que antes constituían pérdidas nacionales en términos de que dar un apagón activa a todos los inversores. Y los inversores son un factor de consumo muy importante que agravan la situación. Y otra peor, don Ramón, o sea, también está la incidencia de averías cuando vuelve la luz. O sea, que es algo que no, ahora tal vez porque estamos entrando en lo que usted mencionaba, en ese camino, esa pendiente casi infinita de la calidad. Estamos empezando. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cuál es la incidencia de falla a menor escala después de una interrupción a gran escala. ¿Por qué? Porque nos hemos ido identificando que cuando regresa la luz, si hay un transformador que está sobrecargado por H o por R, porque creció la cuadra, porque donde habían 8 casas, hicieron 2 edificios y quedaron 6 casas. Y donde habían 8 familias viviendo, ahora viven 32. Ese transformador, cuando vuelve la luz, entra en un pico, porque prenden junto al mismo tiempo todas las neveras, todos los bombillos si fue de noche, todas las bombas de agua. Entonces, el transformador en pico, si está cerca de su carga máxima, puede fallar también. Y eso es una causa, que es uno de los temas que estamos abordando y trabajando ahora, es cómo minimizamos eso, cómo rebalanceamos el problema de los transformadores es grave en el país. Es un problema propio del crecimiento. ¿Por qué? Pero no, digo, para identificarlo,
y saber que tenemos que preocuparnos en eso. Y Es ocuparnos. un problema grave. Es un problema y sí, que hay que, yo le digo más que preocuparse del que tenemos que ocuparnos. Que ocuparnos. O sea, ¿por qué? Porque nosotros no vamos a poder jamás, o sea, yo siempre le digo, siempre he dicho, los problemas de hoy del sector eléctrico son problemas para los que estamos en la industria, pero sus causas son razones buenas, son razones que la sociedad necesita. O sea, la sociedad requiere vivir mejor. No está mal que más gente duerma con aire acondicionado. No, eso es bueno. No está mal que más gente tenga nevera. No está mal que se construyan más casas en República Dominicana. Todo lo contrario. Eso es lo que todos los dominicanos queremos que suceda. Ni está mal que los autos empiecen la movilidad Eléctrica. sea eléctrica. Ahora tenemos que prepararnos para eso, porque hablar, vamos a traer carros eléctricos, aguante, y usted se preparó para traerlo. Si usted supiera, nosotros hace 2 años desde hace 2 años estamos normando esa industria de electromovilidad. Hemos emitido 2 reglamentos, un reglamento técnico Ujú. de normas de construcción y emitimos un reglamento tarifario. Y es el primer caso en la historia de en nuestro país que se ha establecido una tarifa con señal de precio horaria. Porque como usted decía, nosotros queremos que haya carros eléctricos, pero no queremos que nos los carguen a las 8 de la noche, porque la electricidad es más cara. Pero además no es que sea más cara, es que si, por ejemplo, ocurriese que ¿A qué hora deben cargarse los autos? los carros eléctricos, lo ideal es que se carguen entre 3 de la mañana a 8 de la mañana. Ese es el momento ideal. Para que la gente lo sepa. Y sus cargadores, Los cargadores pueden tener un timer digital que precisamente es bastante sencillo, porque los cargadores sencillos solamente hay que programarlos para que se carguen esa hora. Otro horario que sería interesante que se cargaran, que se carguen entre 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. y posiblemente de 3 a 7 haya menos apagones. Y hay menos sobrecarga en la Claro, pero digamos para que la gente diga, y me van a asegurar la... Sí, no, es el horario donde menos interrupciones Bueno, vamos a hacer tener. una pausa también. Y entonces, pero no podemos dejar de hablar de dónde y cuándo vamos a empezar a instalar los parques de almacenamiento de electricidad. Porque esto sí que es importante. Tenemos el sol de gratis. Quienes no saben nada de física ven un rayo solar y creen que desde que alumbra hasta que deja de alumbrar generaba electricidad todo el tiempo, porque los paneles solares, basta con que haya luz solar, pueden generar. Y no es así. La luz solar tiene un componente que es su luz ultravioleta, que es más o menos un 7%, pero tiene un 42-43% que es luz visible. La ondulación, el tamaño de la onda, para ponerlo en sencillo, es luz visible que no se puede convertir en electricidad. Y entonces está el 47-48% de ondas infrarrojas, que son el grueso. Bueno, tenemos que saber todas esas cosas. Si tenemos suficiente sol para producir, si fuera posible, toda la electricidad que necesitamos. Lo único es que sin parques de almacenamiento tendríamos que consumirlo toda la que se genere de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y como eso no es posible, tenemos que tener entonces los parques de almacenamiento. Vamos a ver qué está diseñando como regulación, como norma, la Superintendencia de Electricidad, porque esto es fundamental. Si el país tuviera suficientes parques, pudiéramos
decirle a todo el que quiera, instale una planta y bueno, porque lo vamos a poder consumir a cualquier hora. Tenemos que hablar también de la generación distribuida, esos reclamos que tenía tanta gente sobre el reglamento que se estaba rehaciendo o reestructurando. Todas estas cosas son fundamentales porque lo que es cierto es que la electricidad nos controla la vida. Lo que es cierto es que la electricidad fue anterior a todo y tal vez nuestra gran sorpresa es que Dios mismo sea electricidad, porque la electricidad de todo lo que conocemos es verdaderamente eterna. Bueno, vamos a la pausa. Conclusión de tema. Bueno, no se puede perder el tiempo y aquí se ha demostrado que el sistema eléctrico en las naciones nos sirve como forma de entrenamiento a toda la población. Tómenle en cuenta a todo el político que no coloque la programación eléctrica como el eje de su programación. ¿Por qué? Porque sin electricidad no puede haber progreso, porque la satisfacción, el mundo consume más o menos 3.300 kilovatios por persona por año. Cuando usted ve un país destruido en el fondo de la pobreza, busque el indicador eléctrico. Busque Haití. En Haití el índice de consumo es solo de 180 kilos, cuando el promedio global son 330. Nosotros, mire a ver la diferencia entre Haití y República Dominicana. Mientras ellos tienen 180, nosotros debemos tener 1.500, 1.400. 8 veces, posiblemente 10. Esa es la diferencia en bienestar económico. Puerto Rico tiene más o menos 1.900. Por eso los puertorriqueños, con la ayuda federal y otras cosas, están un poco, lo que quiero ser es práctico, para que usted pueda observar la importancia de la electricidad. Honduras, búsquele su índice de consumo eléctrico, no pasa de 800, 700. Guyana mismo, que ahora tiene el Potosí, estos hallazgos impresionantes que ya lleva más de 13.000 millones de barriles de petróleo de reserva y ya está produciendo 650.000 barriles por día, pero todavía su índice de consumo, por la pobreza atroz en que ha estado viviendo siempre, que nos va a desaparecer automáticamente. De manera que la electricidad es el factor. Desde que empezamos a tener buenos salarios o a generar riqueza en algún negocio, lo primero que aumenta es el consumo eléctrico de nuestros hogares y de nosotros mismos con el vehículo de la forma que sea. Pero la gente, sin embargo, se da la libertad de tomarse casi todos los días un par de cerveza. Cuando usted lo suma, son 300, 400 pesos, que multiplicado por 30 son 12.000 pesos. Y a lo mejor solo paga 5.000 pesos de electricidad en su casa, pero no quiere pagarlo. Esa filosofía de que es un servicio público y que por tanto no debo pagarlo, eso hay que combatirlo. A partir de ese programa vamos a hacer un juramento. Vamos a ser fieles pagadores del consumo de nuestra electricidad. Queremos que nos pongan en pantalla el libro Tratado de Energía Moderno, que se ha preparado con la intención de llenar un vacío para educar. Y este libro, es cierto, que desde el mismo origen del cosmos rastrea la electricidad pidiendo permiso a los que tienen su fe muy profunda
por sus dioses y por sus cuestiones que respetamos, pero que hay que buscar la energía y hay que buscar la evolución del cosmos. Por ejemplo, ese libro le explica a usted la diferencia que hay entre la fecha de creación del cosmos, que hace 13.800 millones de años, y la fecha de creación del Sol y de los planetas, que fue 9.800 millones de años después. Entonces, ¿quién creó a quién? Todas estas son cosas que culturalmente debemos conocer, pero en el libro se explica básicamente cómo generar electricidad de cada una de las fuentes que tenemos disponible en este maravilloso planeta. Pero la electricidad no es para disiparla y malgastarla. ¿Qué porcentaje de la electricidad creen ustedes que se derrocha en el país? Ese llamado a ahorrar energía es dable en un país que necesita consumir mucha más energía. ¿Cuál de ustedes quiere explicarme eso? Bueno, se supone que la energía generada, la energía digamos que se produce, es para ser consumida de manera adecuada. Pero, si bien es cierto, nosotros en nuestro país hemos tenido crecientes aumentos en el consumo de la energía en los últimos años, lo menos cierto es que también hace falta la eficiencia energética o el consumo eficiente de la energía, puesto que mal consumir o desperdiciar la energía es desperdiciar recursos, es desperdiciar dinero. Y actualmente el tema de la pérdida de energía y el tema del consumo eficiente es algo en lo cual debe prestarse atención y en lo cual, digamos, debe trabajarse de manera continua. De manera que ese sentimiento de que usted sí es, oye, pero este tipo sí es avaro y ridículo, quiere que apaguen todos los bombillos, que apaguen todas las cosas. Esa no es una actitud responsable. No, correcto. La actitud como tal no sería responsable porque el propósito no sería no consumir energía, puesto que si no consumimos energía, tendríamos una peor calidad de vida. El tema de la eficiencia energética tiene que ver con consumir menos energía, pero manteniendo el mismo nivel o estado de eficiencia, estado, digamos, de calidad de vida. De modo que es como yo hago lo mismo, dígase, tengo la misma calidad de vida, pero consumiendo menos energía. Por ejemplo, el caso que Carlos ahorita mencionaba, de cómo yo puedo acondicionar mi espacio en la habitación, en la casa, con mi aire acondicionado, pero consumiendo menos energía. Dígase, en lugar de poner un aire 17, ¿cuál es la temperatura que yo necesito para tener comodidad, para sentirme bien, pero que esto no represente un desperdicio de la energía que estoy consumiendo? Muy bien, muy bien. Superintendente, ¿cómo va el tema de la construcción de los parques o el diseño de los parques de almacenamiento de electricidad? ¿Están haciendo ustedes los reglamentos o piensan hacerlo? ¿Cómo es? En el mes de noviembre del año pasado, nosotros emitimos el primer reglamento de almacenamiento tendente a la regulación de frecuencia y prestación de servicios auxiliares. En ese reglamento nosotros estamos combinando a todos los generadores a que instalen y presten los servicios auxiliares del sistema a través de almacenamiento de baterías. Es decir, hicimos los cálculos, mantener reserva rotante, pagando un lucro cesante por ello a cada generador, nos cuesta el doble como país que tener esa misma reserva de forma sintética a través de las baterías. Y para ponerlos en números, el año pasado se pagaron por servicios auxiliares y por regulación de frecuencia 6.000 millones de pesos. Repagando las baterías con un ingreso razonable, nos costaría unos 2.500, 3.000 millones de pesos. Y en adición estaríamos liberando el equivalente a una planta de 200 megavatios. Entonces, este reglamento, evidentemente, como hablamos de que el tiempo es un activo en esta industria, le da 24 meses a todos los generadores para migrar hacia allá.
Pero por el otro lado también le damos la oportunidad a los generadores renovables de instalar baterías para prestar estos servicios auxiliares también, recibir la compensación y con ello limitar el riesgo de vertimiento o corte de generación. Dado que, todos vimos lo que ocurrió en España, en República Dominicana nosotros establecimos mediante reglamentación que en cada periodo horario el Centro de Control de Energía debe de calcular la demanda y solamente permitir o no permitir que la participación en esa demanda de las energías que no aportan servicios auxiliares sea superior al 40%. Eso es despacho con fines de seguridad, para garantizar. Ustedes empezaron también con los sistemas, con las plantas solares. Sí, claro. Que ya tienen que tener una reserva o una acumulación igual al 50%, de antes era 30%. Esa es la siguiente. Los nuevos parques solares que se van a instalar desde el año 2023 se estableció un parque solar que se instale en República Dominicana tiene que venir con el 30% de almacenamiento. A partir de 2024 subimos junto con la Comisión Nacional de Energía, se subió ese umbral al 50%. Es decir, todos los parques que están instalando en República Dominicana y que se instalarán ya vendrán con almacenamiento. El siguiente elemento era la parte comercial. Ahora mismo nosotros estamos revisando las bases de una licitación para la contratación de energía renovable con almacenamiento exclusivamente. ¿A los fines de qué? De dotar al país de toda una capacidad de almacenamiento de baterías. Pero ¿no crees que los primeros parques de almacenamiento debes instalarlo el Estado? Eso es algo que hemos visto y que está trabajando la empresa de transmisión eléctrica. Y es que haya almacenamiento en la red de transmisión que sirva como respaldo y a la vez como control de la demanda en el sistema. Ahora mismo la empresa de transmisión está trabajando en una licitación para adquirir creo que unos 100 megavatios hora de almacenamiento e instalarlos en la red. Sería maravilloso esto. Es decir, estamos trabajando... Sería el principio de la solución. Estamos trabajando en las tres áreas. Desde el punto de vista de los generadores existentes, las nuevas centrales renovables y la misma red de transmisión. Con eso se está trabajando. Nosotros entendemos, evidentemente, que para 2027 ya el país tendrá más de 400 megavatios hora instalados en distintos puntos de red y eso nos empezará a dar esa resiliencia que el sistema requiere. Y además nos va a ayudar a reducir los costos, porque muchas veces no entendemos cómo funciona nuestra industria. Y es que una cosa desplaza una planta de base, por ejemplo. Una vez se vendió que Punta Catalina iba a reducir los costos generales, iba a reducir los costos máximos del sistema. No. Punta Catalina es una planta de base, una planta carbonera es una planta de base. Lo otro es spot. Exacto. Y esa planta de base va a tener un precio, evidentemente en determinado periodo horario, ese precio va a ser más bajo, pero aún así, todo lo que no puede suplir esa planta de base se va a suplir con la generación vieja. Y eso va a ser el precio. Y ese será el precio sobre todo en el mercado spot. Que el costo marginal que determina el precio, ya hay otras alternativas. Nosotros hemos asumido eso hace tiempo, pero ya pudiéramos encontrar alguna alternativa como el costo promediado y algo así que baje esos costos que llegan a ser estrambóticos y pagarle a todo el que esté generando ese mismo precio. Ustedes pueden también... No, de hecho, ahora mismo nos estamos auxiliando con la tecnología, porque lo que nos va a ayudar a ir desplazando esas plantas estratosféricas son las baterías. Los parques de almacenamiento. Los parques de almacenamiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a mover los momentos donde tenemos el recurso más abundante, vamos a poder moverlo con alta eficiencia a los momentos donde el recurso es más escaso. Porque es un proceso de abundancia, de escasez.
En el día, como tenemos sol, tenemos agua, tenemos todos los medios de producción de electricidad funcionando. En la noche nos quedamos sin sol. Y el agua no importa, puede ser de día y de noche, y hay que inducir a los regantes a que rieguen más de noche que de día, porque también el ir corrigiendo que aquí se pierda el 60-65% Es un tema. del agua de riego, es también, eso impacta también el sistema eléctrico. Claro que sí, porque tenemos un tema que como tenemos la costumbre en la agricultura de que el reguío se haga de día, entonces lo hacemos contracíclico, porque la primera gran batería del sistema son las presas. La presa, no, que podemos usar como el rebombeo, Exacto, como una forma de incrementar el almacenamiento. Pero sí tenemos culturalmente que trabajar en ese sistema de que el reguío se haga nocturno, de forma tal que coincida con el momento de aprovechamiento de la electricidad. Porque el almacenamiento del agua para la noche es más eficiente que usar el agua de día, por las razones obvias. Claro. Cuando estamos de noche, el agua, al igual que el sol, tiene un costo variable cero. Entonces, cuando producimos electricidad de noche, estamos reduciendo los costos del sistema y estamos desplazando con la hidroeléctrica, sí, centrales costosas, centrales de pico, y le estamos dando resiliencia y seguridad al sistema por la capacidad de respuesta que tienen las hídricas. Bueno, no sé si ustedes como técnico, él resulta ser un taimado, porque él dice que él no es matemático y todo eso. Pero el hombre debe ser muy inteligente, porque entonces lo que dicen los matemáticos y lo diseñan, se lo aprende también, que él es que lo explica. Pero no, mi pregunta iba a lo siguiente: lo que reclaman unas asociaciones de generadores distribuidos y una serie de asociación nacional de paneles solares que han estado reclamando desde el año pasado de que se le hizo una modificación al reglamento a lo que ellos se oponen. ¿De qué trata esto? ¿Qué seguridad hay de que en cada casa dominicana que se quiera aprovechar el sol lo puedan hacer sin que haya un reglamento que se lo dificulte? Esa es la pregunta. Bueno, le puedo decir que lo primero es que el reglamento no lo dificulta, realmente favorece el que los usuarios puedan instalar su sistema fotovoltaico en sus casas. ¿Por qué? Porque siempre que usted instale un sistema fotovoltaico que no sea conectándose a la red de la distribuidora para inyectar energía y luego retirar en las noches cuando no hay sol, es un sistema como si usted pusiera en su casa un inversor o una planta eléctrica. Usted puede instalar su sistema y no va a tener ningún problema. El tema está en que cuando queremos inyectarle al sistema una cantidad de energía durante el día que nos permita netear la factura y en la noche retirar y que tengamos que pagar precio cero, es un poquito, vamos a decir, que contra la distribuidora es injusto. ¿Por qué? Porque la distribuidora ha hecho unas inversiones en un tendido eléctrico, en transformadores, el cable que llega a su casa, el medidor, y todo esto tiene un costo. Las brigadas que andan en la calle dando el mantenimiento también. Entonces, tenemos que buscar el balance entre lo que yo inyecto a la red y lo que retiro. Entonces, lo que la gente está planteando es que como para incentivar la instalación de paneles y cosas, se le fue la mano al principio y le pagaban hasta un precio demasiado alto. Quieren que se lo mantenga. Es un tema de timing. En un momento, la Comisión Nacional de Energía quería fomentar ese tipo de inversiones en sistemas fotovoltaicos residenciales y la normativa que había vigente así lo hacía, le daba que podía recuperar la inversión en impuestos y demás. Pero ya ahora llegó a un nivel de madurez que nosotros ahora tenemos que, como superintendencia, regular y hacer que haya un balance, un equilibrio en el sistema. En ese sentido, no ha habido un cambio de esquema. El esquema que hay vigente es de medición neta. En la medición neta usted entrega 1 kilo y retira 1 kilo. Esto necesariamente no es, vamos a decir, lo que más resulta favorable para el sistema,
pero es lo que tenemos hoy en día. Con esto lo que estamos buscando es que cuando el usuario instala su sistema, instale un sistema con una dimensión adecuada de que le permita, así como inyecta la red, cuando retire también realice un pago, que no se vaya simplemente a cero. Porque cuando se va a cero es donde entonces la distribuidora siente el que no está recibiendo ingresos por ese sistema de distribución que ella ya tiene invertido y que tiene que recuperar esa inversión. Entonces, ha sido, como usted menciona, un poco controversial el tema porque las asociaciones generalmente son quienes instalan estos sistemas y cualquier cambio puede afectar, vamos a decir, que la forma comercial con la que ellas operan hoy en día, muchos de ellos. Pero usted estaría de acuerdo si yo dijera que cuando se instalen los parques de almacenamiento estratégicamente bien ubicados, en función del potencial de la generación de electricidad a partir del sol y del viento, siguiendo los mapas y los regímenes de viento, el sol no da igual en todas partes. Por ejemplo, donde se instaló la primera planta de generación solar en mi provincia, Monte Plata, es donde nunca debió haberse instalado desde el punto de vista de la eficiencia eléctrica, de la radiación, porque ahí es apenas 1538 kilovatios en máxima generación al año, mientras que San Juan de la Maguana o Asua es la más alta, en Tábara arriba y Tábara abajo, pero el segundo es San Juan de la Maguana, que tiene un valle que la gente siempre cree que ese valle es todo agrícola. El valle nunca va a tener agua suficiente para sembrarlo todo, porque el agua que maneja la presa es muy limitada. Quisiéramos que fuera más, pero no lo es. De manera que queda el 60% de las tierras del valle con un potencial casi igual al de Asua. El de Asua es 1820, el de San Juan es de 1800. Y en el cambio de generación de riqueza que tiene que haber en San Juan, porque ya no podrá seguir siendo el granero del sur, porque los granos y la producción que tiene, las naciones ricas decidieron subsidiarla a sus productores. Y ahora yo he hecho estudios que las habichuelas que se producen en San Juan, ni los sanjuaneros se las comen. Oiga esto, yo he ido a varios colmados y usted le pregunta a todos, ¿cuál es la habichuela que tú más vendes? Cuando tú vendes 5 quintales, yo he vendido 4 de las importadas. Y una de San Juan. Y una de San Juan. Entonces seguir produciéndola y exprimir al gobierno para que le subsidie una producción que luego ni ustedes mismos quieren comérsela, es mejor irnos a la conversión productiva. Vamos a ver qué otras cosas puede producir ese maravilloso valle. Sí, no, de hecho, ingeniero, nosotros estamos ahora mismo trabajando con la Comisión Nacional de Energía los límites de penetración regional de generación renovable. Y como usted dice, no solamente ese corredor que va desde Asua y se extiende prácticamente hasta la frontera, que es donde mayor radiación tenemos en el territorio, es uno de los lugares donde nosotros queremos instalar plantas de promover que se instale. Lo que estamos viendo es también las líneas de evacuación, cuánto aguantarían las líneas de evacuación, y evidentemente también está la zona noroeste, que el problema es que ya se va saturando por las líneas de transporte. ¿Y dónde el nivel, el potencial no es tan alto? No. Es de 1750, es más alto que en esta zona, pero no tan alto como en esa zona del valle. Sí, que en la zona lluviosa, pero es como un 20%, 25% menos que Asua San Juan. Es la verdad. Y eso es lo que nosotros queremos promover.
acotando también lo que decía Carlos sobre el reglamento de generación distribuida, nosotros lo que la superintendencia está buscando es un equilibrio. Nunca va a haber un sistema perfecto. Y eso nosotros lo hemos discutido y lo hemos visto, tenemos 2 años de discusión con este tema. Y no va a haber un sistema perfecto. Lo que tenemos que tener un sistema equilibrado. ¿Y cuál es el equilibrio? Si usted, como le dice Carlos, instala, y es lo que nosotros queremos promover, paneles solares para su autoconsumo. Ahí no hay límite. No, lo que usted quiera, pero para autoconsumo. Si usted instala paneles solares para utilizar la red eléctrica como batería, usted tiene que pagar algo por eso. ¿Por qué? Porque esa red eléctrica tiene transformadores, tiene cables que se tienen que cambiar si fallan. Y no podemos dejar a las empresas distribuidoras sin ingresos para hacer eso. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo, estamos camino hacia allá, es establecer sencillamente un cargo por kilovatio inyectado, que sea igual al costo de mantenimiento y operación de esa red eléctrica. La electricidad es suya, nadie se la quita. Ahora, la red eléctrica es la distribuidora y debemos de pagar por el uso de ella. Me parece justo, ¿eh? Y eso es sustentable y sostenible en el Congreso, donde sea. Creo que el país debe educarse también sobre eso, porque si la generación casera que no se conecta a la red es libre completamente, nadie puede querer usar como batería a la red entendiendo que la red le va a salir gratis. Y algunos, también le puedo decir que algunos han querido ridiculizar ese concepto que nosotros mencionamos, como utilizar la red como batería, pero es para ponerlo en términos prácticos y para que todo el mundo entienda el concepto de que yo durante el día estoy generando mucha energía y la estoy inyectando a la red, aportándola a la red, para luego en la noche tener una red que me debe dar el soporte de entregarme la energía que yo voy a consumir. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo utilicé la red? Utilicé la red para almacenamiento. Entonces, ¿por qué? Porque la red debe estar ahí. Bueno, la pregunta final es, el precio, las tarifas que ustedes tienen, ¿cuánto tiempo tienen que no se actualizan? Y además, dentro de las tarifas mundiales, ¿en qué lugar del espectro se ubica? Mire, nosotros, como le mencionaba Carlos, desde el mes de abril, desde el mes de junio del año 2022, no se han actualizado las tarifas. Llevamos, la verdad, ya 3 años de rezago, que es un tema que como sociedad tenemos que plantearnos. Y si viéramos cuánto cuesta la electricidad en República Dominicana, en términos técnicos... ¿Cuánto ha aumentado de precio la generación de electricidad en esos 3 años? Para que, como usted dijo algo muy importante, todo es en dólares. Lo primero que aumentó es, hay un 15%. Solo hay un 10% que son los salarios, porque ustedes ganan muy poco. Exacto. Lo que ganamos nosotros, lo único que se paga en pesos. Todo lo otro es dólares. Y es un 15%. Y llevamos, si vemos la indexación general de los últimos 3 años, es más o menos un 15%. Lo que ha aumentado... Sí, pero si usted se va a cuánto cuesta la electricidad, por ejemplo, en países como Panamá. Panamá es un país que los costos de electricidad son más bajos que los nuestros, porque tiene muchas plantas hidráulicas, tiene mucha generación hídrica. En Panamá el megavatio hora debe de costar unos 90, 95 dólares en el mercado mayorista. En República Dominicana cuesta entre 125, 135 dólares dependiendo el periodo. Pero en Panamá el precio final que paga el usuario es de 23 centavos de dólar. ¿Y aquí? Estamos pagando una media de 17. Pero si nos vamos a otro caso, que ponemos muchos ejemplos, por ejemplo en Uruguay. Saber nosotros que somos una isla, que no tenemos lamentablemente la gran compensación que nos daría ser parte de un continente donde
América Central se nutre de grandes alturas que siempre están cubiertas de nieve. Entonces los ríos se nutren más de la nieve que se derrite que del agua que cae. No está sometido al ciclo de la lluvia. Si nosotros aquí los ríos solo reciben agua cuando llueve. El ciclo de la lluvia. Aquellos ríos reciben agua si tienen glaciares, de los glaciares, y si tienen nieves eternas de esas Nieves eternas. de esa nieve eterna, y entonces el agua cuando cae. Y entonces, fíjese usted por el otro lado. Vamos a poner un caso de un país continental. Uruguay, que es uno de los países que más penetración de renovables tiene. Consume lo mismo que nosotros, unos 4.000 megavatios. Pero de esos tiene 2.000 que son hídricos. Además tiene una conexión con Brasil de generación hídrica y térmica de unos 800 megas. Bueno, hemos llegado al final agradeciendo al superintendente de electricidad, Andrés Astacio, también a Carlos Melo Bosques, el asesor en experiencia de usuarios finales de la superintendencia, y cómo no también a Dalvin Castillo Ramírez, director de fiscalización del mercado eléctrico de mayorista. Han dado maravillosas explicaciones. Yo creo que la superintendencia está para eso también, no solo para fiscalizar, regular, supervisar y establecer peajes y tarifas, sino también para educar, porque un pueblo mejor educado roba menos energía. Hay rumores, si hay rumores tienen más conciencia y tienen más fundamento, y se hablan menos tontería, porque hablar de la electricidad es hablar de dólar, hablar de el sistema que mantiene vivo las economías, el progreso y la dinámica de los pueblos. Muchas gracias.